Yo creo que ustedes se han familiarizado con una expresión, bueno, con todos los dichos o proverbios salvadoreños, ¿verdad? A veces decimos, hay uno bien común, que el que en boca cerrada no entra mosca. Y todos esos dichos tienen una implicación, tienen un significado, como por ejemplo, no todo lo que brilla es oro. Eso es muy común, decir, no todo lo que brilla es oro. Y actualmente, no todo lo que se dice, no todo lo que se escribe, pero tampoco no todo lo que se lee es verdad o es cierto. En esta época, más que en otras épocas, vivimos en una época en donde las noticias falsas, la información falsa, está muy de boga, muy común encontrar eso. Esas noticias, las noticias falsas, tienen como objetivo presentarnos una realidad que no existe, pero se nos presenta como que sí. Por ejemplo, esa realidad es una realidad falsa, es una realidad inexistente. Entonces, todos y todas nos enfrentamos a una realidad inexistente, falsa, y una realidad real que sí existe. El punto es aquí saber cuál es cuál, y esa es nuestra responsabilidad, averiguar eso, investigar eso. En las redes sociales es donde más se explota eso. En Internet es donde más se esparce las noticias falsas. ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos y como cristianas frente a eso? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo tenía 17 años de edad, entré a la iglesia. Y después de un par de meses yo escuché una palabra que me llamó fuertemente la curiosidad, y es exorcismo. Cuando yo escuché eso, ¿verdad? Porque yo le pregunté a una de las miembros de la sociedad de jóvenes, íbamos, no recuerdo para dónde. ¿Y tu papá? No sé, anda con los diáconos haciendo un exorcismo, me dijo ella, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Entonces, nadie me pudo explicar en la iglesia. No tenía confianza con los adultos, ¿verdad?, para preguntarles, pero a uno que otro le pregunté. Y me dijeron de que estaba muy joven para saber. Yo más creo que fue salida olímpica, ¿verdad? Porque nunca se es demasiado joven para aprender ese tipo de cosas. En esa época sale la película aquella que así se titula, El Exorcista, la número 1, la verdad. Yo tenía, no sé si tenía 16 años entonces, o 17 años. La cosa es que la vi en el formato que solo los de mi generación van a saber, en Betamax, ¿verdad? Ustedes los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? Supongo yo, ¿verdad? Entonces, ahí después le van a explicar las mamás o los papás. Vengo yo y veo la película en la casa de un amigo. Yo tenía como 17 años de edad. No me afectó al ver esa película, para nada. Lo único que me pasó es que creo que fueron como 8 meses que yo no me podía ir a la cama sin antes ver debajo de la cama, ¿verdad? Y cuando abría la puerta, siempre veía para atrás. A ver si no salía un demonio ahí. Yo me mantenía firme, sin temor a demonios ni nada de eso. Sí me entienden, ¿verdad? Me agarró un gran miedo eso. Terrible, terrible. Cuando fui pastor en otras iglesias, tuve algunas experiencias fallidas en cuanto a eso. Fallidas ya se van a dar cuenta al final de lo que voy a hablar. Entonces fueron cosas que no fueron, ¿verdad? Sin embargo, en mi primer trabajo secular, en mi primer trabajo de una ONG, sí tuve una experiencia un tanto interesante sobre eso. Allí, en ese lugar se albergaban 150 niños y niñas cuyas edades eran de 6 meses a 18 años de edad. Niños y niñas.
¿verdad? Había un personal de cuidado, que todas eran mujeres, que era aproximadamente 17. Había un equipo multidisciplinario, habían trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, contadoras, etcétera, etcétera. Estaba un día común y corriente, ¿verdad? Sin sobresaltos, común y corriente, como ahora. Yo estaba en la oficina, sentado en la silla, ¿verdad? No en el escritorio, sino en la silla. Y yo me quedaba a la oficina de la contadora así. Y vi que llegó la trabajadora social, ¿verdad? Y le hacía así, ¿verdad? Y le pronunciaba el nombre a la contadora. Mirá, fulana, ¿verdad? No puedo decir el nombre por fines de... sí, ¿cómo? Privacidad, sí, gracias, muy amable. Entonces, y le hacía así, ¿verdad? Y le hacía... Y se sobaba los brazos, ¿verdad? Y toda la cosa. Fue tanta la curiosidad mía de que me paré y le dije yo a la trabajadora social. Yo le decía el nombre, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ay, Lick, porque ahí así me decían, ¿verdad? Ay, Lick, viera lo que está pasando en el hogar tal, la niña fulana, la señora fulana, vieran lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Entonces, ay, me dice, la señora dice que escucha la voz del mismísimo diablo. Ajá, le digo. ¿Y qué pasó con eso? Dice que mate a la niña. Y me dijo el nombre, ¿verdad? Solo me voy a referir a eso, señora y niña, ¿verdad? Que mate a la niña. ¿Y eso por qué? No sé, me dice que el demonio le habla en sueños y le habla cuando está dormida y se escucha la voz. ¿Y quién es la voz de quién? Del diablo. ¿Y cómo sabe que es del diablo? Le digo yo así, ¿verdad? No sé, me dijo, pero sí. Vaya, entonces vamos, le digo yo así. Ah, no, Lick, mejor me voy a poner a rezar por usted, me dijo, pero yo no voy a esa casa. Qué esperanza, le dije yo, con usted, ¿verdad? Y yo iba fuerte, sin temor ni angustia, ¿verdad? Entonces, y yo fui, eran como las 5 de la tarde, y le pedí hablar a la señora, ¿verdad? Y le digo, vaya, hablemos, ¿cómo es lo que le pasa? Es que mire, Lick, escucho una voz clara que me dice que mate a la niña. Y no le pregunte a usted por qué. No, es que yo no le hablo, me. ¿Y la voz de quién escucha? Del diablo, me dijo. Del demonio, pues, me dijo. ¿Y cómo sabe usted qué es eso? Ya lo escuchó antes. No, me dijo. Y entonces hizo algo que en esa iglesia hacen comúnmente, ¿verdad? Y entonces, no, me dijo, no, yo nunca, es primera vez. Entonces, ¿cómo sabe que es el diablo? Total, le dije yo, bueno, ahora, de ahora en adelante, agarre sus cosas, se va a ir a dormir a la casa de huéspedes, que estaba vacía siempre. ¿A qué parroquia va usted? Le dije yo, a la de la colonia tal. Mañana vamos a ir a hablar con su sacerdote y la vamos a inscribir en un programa de salud mental del Seguro Social y también va a hablar con la psicóloga durante el tiempo que corresponda. Ah, no, me dijo. ¿Por qué no? Le dije. Vaya pues, me dijo. Y fuimos. Yo me preguntaba, y también les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿A quién escuchaba la señora? No me vayan a contestar todavía. ¿Era la voz del demonio? ¿O de un demonio? ¿Por qué le pedía asesinar a la niña? Marcos, en el texto que hemos leído ahora, nos presenta este relato al inicio del Evangelio. Es apenas el capítulo número 1 y Marcos ya nos presentó este texto. Jesús inicia su misión en este mundo después que Juan el Bautista fue capturado, arrestado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en la buena noticia, fue el mensaje de la proclamación de Jesús al inicio del Evangelio. Así iniciaba la proclamación de Jesús
en el cumplimiento de su misión en esta tierra. Después, Marcos nos plantea de que llama a los demás, a aquellas personas que después van a ser llamados sus apóstoles. Y estos son los encargados después de dar cumplimiento, seguimiento, continuidad a la misión que inició Jesús. Luego de esto está el texto que nos ocupa ahora. Luego, entonces, Marcos nos relata que Jesús llega a Capernaum, ¿verdad? Un día sábado, se va para la sinagoga. Allí, Capernaum es parte de la zona de Galilea, de la región de Galilea. Pero entonces Jesús dice el texto que no va solo, va con supuestamente los que van a ser llamados apóstoles. Entra Jesús a la sinagoga. Como ustedes ya saben, es por demás, ¿verdad? Pero solamente es por repetirlo, ¿verdad? Pero esto ya lo saben ustedes. Las sinagogas eran el lugar donde se reunían los judíos para escuchar la lectura de la ley, para escuchar la lectura de los profetas. Y había una persona que explicaba esa lectura que se había leído. Pero claro, no solo era para eso que se reunían, también hacían oraciones los judíos. Las sinagogas cumplían una función importante. Por un lado, el conocimiento de la ley y el conocimiento del mensaje de los profetas, lo que posibilitaba era aprender de Dios. No era el templo estaba en Jerusalén cuando estuvo. Acuérdense que fue destruido, ¿verdad? La sinagoga no sustituía el templo, pero sí ayudaba a los judíos que no podían estar cerca de Jerusalén, para conocer un poco de Dios, para conocer y aprender de Dios. Si esto se lograba, entonces, como consecuencia de leer, explicar y aprender de Dios, entonces ellos, los judíos que iban a la sinagoga, fortalecían su fe en Dios. Porque de eso se trata. Uno conoce a Dios, aprende de Dios para fortalecer su fe, a cimentar su esperanza en Dios. Y eso es lo que se esperaba de ellos. En otras palabras, toda familia judía se reunía con otras familias judías para aprender de Dios, y esto entonces esto lo hacían los días sábados. Es posible que por eso llega Jesús ahí, porque sabía que habían judíos ahí, porque sabía que habían aprendizaje de Dios ahí, lectura de la ley. Entonces es posible que por eso llega Jesús a la sinagoga, porque al entrar Jesús se puso a enseñarles a los que estaban ahí asistiendo. Los judíos, primera reacción, los judíos que le escucharon se sorprendían, dice el texto, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad es una cosa, poder es otra cosa, muy distinta, muy diferente. Ahora se habla mucho del Dios poderoso, pero no del Jesús que enseña con autoridad. Los judíos entonces, cuando le escuchaban las enseñanzas o lo que enseñaba Jesús, se asombraron, porque creyeron ellos que enseñaba con autoridad. Marcos hace la aclaración y comparación entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas. Marcos nos relata que la gente que estaba en la sinagoga hace esa comparación, pero también la gente hace la diferenciación de la enseñanza.
y cómo enseñaban los escribas por una parte y cómo enseñaba Jesús por otra parte. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces me surge la pregunta, o sea que los escribas entonces no enseñaban así. Otro aspecto importante en este texto es el lugar donde estaba la persona que tenía el espíritu inmundo. ¿Dónde estaba ese hombre que tenía el espíritu inmundo? En la sinagoga. En el preciso lugar donde se enseñaba de Dios. ¿Creen ustedes que es posible hacer eso? Yo me hago muchas preguntas sobre eso. Allí estaba ese hombre, en la sinagoga. Paradójico, increíble. ¿No les parece? A mí sí me parece. O sea que Dios no estaba ahí. Es la primera sospecha que tengo yo. ¿Puede estar entonces alguien con un espíritu inmundo en la presencia de Dios? Por otra parte, ¿por qué ese hombre se mantenía ahí en la sinagoga? ¿Por qué permanecía ahí? ¿Por qué estaba ahí ese hombre? ¿Acaso nadie tenía la capacidad, la experticia de poder expulsar ese espíritu inmundo? ¿Acaso entonces para expulsarlo se necesita tener cursos, diplomados, licenciaturas, doctorados en exorcismo? Son preguntas que me hago en ese texto. ¿A qué llegaba entonces la gente ahí? Supuestamente llegaba a aprender de Dios. Para mí me resulta sumamente interesante este texto. Pero para ir profundizando más al fondo, el único que reconoce a Jesús como santo de Dios, como lo que es el espíritu inmundo que está en este hombre. Y los que aprenden de Dios no. Ellos solamente llegan a pensar, a sorprenderse, a asombrarse de que enseña con autoridad. No vayan a estar pensando que el espíritu inmundo, por ser también, ¿verdad?, espiritual y todo eso, tenía la misma capacidad que Dios. No. Eso es una aberración. Entonces, los judíos que estaban ahí no reconocen a Jesús como santo de Dios. Jesús manda al espíritu inmundo que se calle y que salga del hombre. Esto lo hace en presencia de todos los que estaban ahí en la sinagoga. Y esas personas se sorprenden nuevamente, se asombran. ¿Por qué le obedece este espíritu inmundo? O sea que ya sabían que ese hombre tenía ese espíritu inmundo. Al inicio, estas mismas personas judías se sorprendieron por la enseñanza de Jesús. En este momento se maravillaron, se asombraron, porque dice el texto, doctrina, ¿acaso es esto una nueva doctrina? Con autoridad. A los espíritus inmundos les manda y estos le obedecen. Un espíritu inmundo le obedece a Jesús, pero no los judíos. ¿Cómo es eso posible? Se deja con claridad quién es quién en el texto. Marcos nos plantea eso con claridad. Jesús no es un escriba. Jesús ni un judío promedio. No lo es. Jesús es el santo de Dios. Jesús está entonces, por lo tanto, en comunión con Dios
quién es su Padre. Más adelante, en el capítulo 9 del Evangelio según Marcos, hay otra experiencia más o menos parecida. El padre del muchacho lleva a su muchacho con un espíritu inmundo para que los discípulos de Jesús se lo saquen. Y le dice el padre a Jesús, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Después que Jesús expulsa ese espíritu, la gente se va, él entra a la casa con los discípulos y le preguntan los discípulos a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Y Jesús entonces le responde, es que este género, esta clase, este tipo, con nada puede salir sino con oración. Hay otras versiones que le agregan ayuno. O sea, este género, esta clase, este tipo, no puede salir sino con oración y ayuno. La señora que les conté al inicio estuvo visitando a su sacerdote 2 veces a la semana durante varios meses. Estuvo recibiendo tratamiento en el Seguro Social y estuvo en la terapia psicológica, en la asistencia psicosocial en la institución durante varios meses. El trastorno emocional que presentó estaba vinculado, relacionado, fundamentado en su niñez, por haber experimentado años de abuso de todo tipo. No había ningún demonio, no había ningún espíritu inmundo en ella, no había ningún demonio. Y hay que tener claridad en esto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Santo de Dios. Y Jesús está en comunión con su Padre. Así como nos llama a nosotros, a ustedes hermanas, a nosotros los hermanos, a estar en comunión con Dios, con Jesús y con nuestro Padre. No todo lo que brilla es oro, hermanos y hermanas. Hay que estar en comunión con Dios y ningún espíritu inmundo se nos va a aparecer. Amén.